enseñanza en este salmo, de tal manera que lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a ver una parte y si Dios nos permite, la próxima semana veremos la segunda parte, la parte final, porque trata temas muy, muy especiales. Así es que, pues, de esta manera les animo a que sigamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos a ver esto. Ya estamos en el libro cuarto, es decir, aquí donde está de color azul clarito, aquí azul rey o azul cielo, libro 4, ya estamos en el Salmo 102, ya nada más nos faltan 4 salmos y terminamos con esta parte especial y ya vamos por el final en esta sección del libro de los salmos. Antes de entrar de lleno y veamos este salmo, vean ustedes por favor ahí en el versículo 1, en la parte de arribita hay una referencia especial. Hay una referencia que se escribió como un pequeño comentario a este salmo, arribita del versículo 1. Está en letras pequeñas. Primero está el título, si sus Biblias tienen título como aparece en mi Biblia. Algunas Biblias no tienen título, pero aquí en mi Biblia dice oración de un afligido. Y luego vienen unas letritas pequeñas y dice oración del que sufre. Cuando estaba angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. No se nos dice quién escribió este salmo, pero posiblemente, mejor dicho, hay dos posibilidades y una de ellas es que es el rey David. Si ustedes se dan cuenta, el Salmo 101 y el Salmo 103 fueron escritos por el rey David. Ahí en la parte de arribita del versículo 1 dice Salmo de David, en el Salmo 101, versículo 1, en la parte de arriba, y también en el Salmo 103, en la parte de arribita también dice Salmo de David. Entonces, hay la conjetura de que estos 3 salmos que van seguiditos, los escribió el rey David, pero es una conjetura, no es realmente que sea así. Ahora, la mayoría de los comentaristas, los estudiosos de la Biblia, los que se meten de lleno para poder interpretar la palabra del Señor, mencionan que este salmo, el Salmo 102, es un salmo que tiene que ver con el exilio de Babilonia. Y la razón de por qué está sufriendo tanto el salmista es por el hecho de que está cautivo en Babilonia y anhela regresar a la ciudad de Jerusalén. En este salmo se menciona varias veces la ciudad de Sión, y la ciudad de Sión es nada menos que Jerusalén. Entonces el salmista está anhelando regresar a su tierra, regresar a la adoración en el templo, desea estar con su pueblo y por eso está sufriendo tanto, además de que tiene un serio problema que es el que vamos a ver en esta noche. Entonces, lo más seguro es que se trata de un salmo del exilio, es decir, de un salmo que se escribió en Babilonia. Bien, ahora vamos a ver aquí. El título del salmo es, como lo dice aquí en la parte de arriba, es la oración de un afligido, de alguien que está sufriendo, pero está sufriendo de una manera intensa. Hay de sufrimientos a de sufrimientos. Hay ocasiones en que pues tenemos un cierto dolor, pero hay ocasiones en que el dolor es demasiado fuerte. Y puede ser un dolor físico o puede ser un dolor emocional también. Porque cuando sufrimos algún agravio, alguna ofensa de parte de alguien, pues sufrimos esa situación y nos duele y a veces hasta lloramos por la ofensa que nos han dicho. Entonces, hay dolor relacionado con lo físico y dolor relacionado con lo emocional. Vamos a ver ahora aquí. Vamos a ver aquí de este salmo. Este salmo es un salmo de súplica. Algunos también le llaman que es un salmo de penitencia o es un salmo que tiene que ver con una aflicción espiritual. Sí, tiene que ver con todo eso. Y la referencia antes del versículo 1 indica que el escritor de este salmo está en un grave sufrimiento por alguna enfermedad y busca la respuesta en Dios. Se desconoce quién escribió este salmo
y algunos comentaristas lo sitúan en el tiempo del exilio, porque se señala la restauración de Jerusalén. Los Salmos 6, 8, 41, 88, 102, 116 se les llama oración de los enfermos, porque hablan precisamente de esa situación de enfermedad, de la lucha cuando tenemos una enfermedad y clamamos a Dios que nos ayude a salir de esta situación. Bien, ahora vamos aquí. Vamos a ver solamente dos asuntos, pero esos dos asuntos tienen también unos subtemas. El primer asunto es el sufrimiento personal del que escribe este salmo. Está pasando por una situación crítica en su vida. ¿Y cuál es la situación? Tiene una enfermedad, pero también sus enemigos le hacen sufrir. Y esa es la razón de por qué algunos le atribuyen que es al rey David, porque el rey David siempre estuvo con problemas con sus enemigos. Número 2, el sufrimiento comunitario, es decir, ahora se expande el sufrimiento, ahora ya no solamente es él, sino ahora también su gente, su pueblo, el que está pasando por una situación crítica. ¿Y cuál es la situación? Pues están anhelando la situación de Jerusalén porque era la ciudad amada y era el lugar de adoración a Dios, y especialmente les provocaba tanto dolor el saber que el templo había sido destruido. Y eso les traía una situación crítica en su vida. Y la segunda cosa es que el salmista también hace mención que están en una situación de gravedad, porque por tarde o temprano van a tener que pasar de esta vida a la siguiente. Tienen temor a la muerte. Entonces se habla acerca de esta situación. Entonces hay dos situaciones. Primero, el sufrimiento personal y el sufrimiento comunitario, el sufrimiento de su pueblo. Veamos los primeros dos versículos, por favor, del Salmo 102. Vamos a los primeros dos versículos. Dice de la siguiente manera, todos juntos: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Notemos aquí en las expresiones de estas palabras del salmista cómo hay cierta desesperación, hay angustia, está pasando por una situación grave y por eso está clamando a Dios. Entonces vamos a ver esta situación. Entonces hoy en esta noche vamos a ver solamente la primera sección, que vamos a ir del versículo 1 al versículo 12. Y si Dios nos permite, la próxima semana continuaremos de los versículos del 13 hasta el 28. Ahora vamos a ver aquí. Los primeros dos versículos ya los leímos. Aquí está el tema, el sufrimiento personal. Jehová, escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Entonces, veamos la manera como está muy personalizada esta oración, porque se está refiriendo a él. Está diciendo el mí, yo estoy pasando por esta situación. Dios, escúchame. Y entonces es un clamor muy personal. Entonces tomemos en cuenta esto. Ahora, hagámonos la pregunta: ¿por qué sufrimos? ¿Qué nos lleva al sufrimiento? ¿Por qué pasamos por momentos dolorosos? Volvamos a repetir, ya sea en el sentido físico o en el sentido emocional. Pero ¿por qué sufrimos, hermanos? ¿Qué provoca el sufrimiento? Escucho respuestas. A ver, ¿los cristianos sufren o no sufren ya? Sí, ¿verdad? Todos los cristianos sufren. ¿Y la gente del mundo sufre? También sufre. Ahora, ¿por qué sufrimos? ¿Qué provoca el sufrimiento? Los problemas de la vida. Muy bien, los problemas de la vida, eso, buena respuesta. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? La enfermedad, muy bien, las enfermedades, por ejemplo, hay virus, hay bacterias que se introducen a nuestro cuerpo y nos empiezan a afectar, o venimos de una situación genética muy especial de nuestros familiares y heredamos cierta
ciertos malestares, ¿sí? Entonces sufrimos por esa situación. La enfermedad. Sí. Por los alimentos y ahora. Los alimentos también, sí. Cuando el ser humano sufre y todo es por el pecado que cayó en el Edén. Que causó ahora. Exactamente. Bueno, inicialmente o desde ahí comienza el serio problema. El problema que a causa del pecado, pues se distorsionó la naturaleza humana y a causa de eso, pues venimos sufriendo día tras día. Bien, entonces vamos a ver aquí. El sufrimiento humano, número uno. Primero, es un sufrimiento merecido porque todos pecamos, todos le fallamos al Señor. Y a causa del pecado, es que tomamos malas decisiones en nuestras vidas, es que hacemos mal uso de nuestro cuerpo, es que no nos cuidamos ni emocional ni físicamente, y entonces eso hace que pues suframos consecuencias en nuestro mismo ser, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está muy metida con las adicciones, pues obviamente que sufre. Una persona que se desvela mucho también tiene ese tipo de problemas. Por ejemplo, los traileros que pasan muchas horas sentados, también sufren en su estómago, sufren también de nervios porque van siempre muy tensos. Entonces, bueno, hay toda una serie de factores que provocan la enfermedad, pero principalmente por causa del pecado. La otra situación es que a veces sufrimos de una manera inmerecida. Cuando Dios en su plan, cuando Dios en su sabiduría nos hace pasar por ciertas situaciones que nos provocan dolor, que nos provocan sufrimiento, pero es porque Dios lo está haciendo con la finalidad de hacer algo especial en nuestras vidas. Recordemos que en el caso de Job, es un caso clásico de su sufrimiento porque Dios estaba actuando en él. Por ejemplo, él perdió su salud, él perdió a sus hijos, perdió sus bienes, y entonces fue una situación emocional y fue una situación física la que sufrió, pero Dios estaba provocando eso porque Dios quería hacer algo grande en la vida de Job. Entonces puede ser merecido el sufrimiento a causa del pecado, o puede ser inmerecido a causa de una prueba que Dios nos está poniendo, ¿sí? Vamos hasta Isaías capítulo 59, por favor. Vayamos hasta el libro de Isaías capítulo 59. Y no vamos a leer todo el pasaje, son 15 versículos, pero vamos a leer solamente los primeros versículos de este pasaje. Isaías 59, por favor. Vamos a leer los primeros 2 versículos, todos juntos, por favor. Todos juntos, Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y entonces veamos aquí que el profeta Isaías está mencionando que hay una división entre Dios y el hombre cuando peca, ¿sí? Y eso provoca que el hombre caiga pues en situaciones dolorosas de sufrimiento en su vida porque está alejado de Dios. Ahora vamos, por favor, hasta Proverbios capítulo 17, versículo 3. Proverbios 17, 3. Proverbios 17, 3, ¿sí? Bien, vamos a leer también todos juntos y dice de la siguiente manera, todos juntos. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Entonces, Dios prueba los corazones, y cuando Dios nos prueba, pues puede ser que también sea una situación de dolor, ¿sí? ¿El Señor Jesús fue probado o no fue probado? Sí, y muchas veces. Entonces, Él sufrió por situaciones de esa naturaleza. Entonces, ahí podemos tener las dos grandes razones de por qué sufrimos, ¿sí? Una tiene que ver con el pecado, otra tiene que ver con la voluntad de Dios en las pruebas. Bien, ahora vamos a ver esta situación. Vamos aquí adelante. Veamos que la oración que hace el salmista es una oración de verdad muy tremenda porque tiene
5 cosas especiales. Número 1, es una oración bien dirigida. ¿Por qué está bien dirigida? Porque va dirigida hacia Dios. Está pidiéndole a Dios de su intervención, de su ayuda. Y es lo que tenemos que hacer. ¿A quién tenemos que orarle? A nuestro Dios. Tenemos que clamar a nuestro Dios. Número 2, es una oración desesperada. Se desahoga el salmista. Tenemos que abrir nuestro corazón delante de Dios. ¿Quién mejor que nos entiende que nuestro Dios? Él sabe lo que pasa en nuestras vidas. Él sabe lo que pasa en nuestros corazones y tenemos que orar delante de Él. Dice, llegue a ti mi clamor. 3, es una oración de aprehensión. Aprehensión significa que se aferra. Es como el niño que se aferra a mamá, a papá y los abraza y no los quiere soltar porque necesita de ellos. Lo mismo ocurre con el salmista. Podemos decir que el salmista, en un sentido simbólico, se abraza a Dios, toma a Dios en un sentido figurado y no lo quiere dejar ir para que Dios le ayude en la situación que está viviendo. Por eso es una oración de aprehensión. No escondas de mí tu rostro, dice, no te vayas, Dios, ayúdame, y se aferra a Dios. Número 4, es una oración de gran dolor. En el día de mi angustia, dice el salmista, ¿sí? Está expresando lo que está sucediendo dentro de su interior. Y número 5, es una oración de urgencia. Le dice el Señor, apresúrate. Apresúrate, Señor. No le está faltando el respeto ni la reverencia a Dios, pero desea que Dios le responda lo más pronto posible, ¿sí? Y es bueno a veces decirle así al Señor, Señor, por favor, pronto ayúdame, sácame de esta situación difícil. Vamos por favor al Salmo 46, versículo 1. Es un salmo muy conocido, pero veamos una expresión aquí de urgencia. Salmo 46, 1, por favor. Salmo 46 y versículo 1. A ver, vamos a leerlo todos juntos. Dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué es pronto, hermanos? Pues rápido, ¿verdad? Que sea rápido. Que sea rápido nuestro Dios en contestarnos, nuestro pronto auxilio, nuestro rápido auxilio. Entonces ahí está la urgencia. Y lo mismo ocurre aquí en este Salmo 102, donde el salmista le está diciendo al Señor, Señor, apresúrate a ayudarme, sácame de esta situación, pero que sea ya, porque mira cómo me encuentro. Entonces, hay 5 cosas en la oración en estos 2 versículos del Salmo 102. Entonces, recordemos, es una oración bien dirigida porque está dirigida al Señor. Es una oración desesperada, se abre completamente al Señor. 3, es una oración de aprehensión, se aferra a Dios. Es una oración de gran dolor, expresa su sufrimiento. Y es una oración de urgencia porque le pide al Señor que le conteste pronto. Entonces, podemos tomar este modelo para nuestras oraciones. Cuando estemos pasando por un momento crítico, difícil, ya sea por un problema que tengamos en la casa, en el trabajo, aún en la misma iglesia, en un ministerio, en una situación difícil, podemos expresar estos tipos de situaciones. Miren qué enseñanza, hermanos, qué enseñanza encontramos aquí sobre la oración, ¿sí? Un día los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Pues aquí el salmista nos está enseñando a orar también, ¿sí? ¿Cómo debemos de hacerlo cuando estamos pasando por un momento crítico? Bien, vamos adelante ahora. Vamos a ver aquí. Hay 2 situaciones del sufrimiento del salmista. Ya lo vimos en la introducción, ya lo vimos en el bosquejo. Uno tiene que ver con su enfermedad, los versículos del 3 al 7, del 10 al 11, y enemigos. Él tiene enemigos también. Aún estando en la situación de enfermedad, y es una situación grave que está pasando, sus enemigos se aprovechan para poder causarle más daño, ¿sí? Lo presionan, lo asedian, lo acosan, están acechándolo porque desean ver su muerte. Entonces eso agrava la situación porque no solamente la enfermedad física que tiene, sino ahora también la enfermedad emocional, el sufrimiento emocional, porque los enemigos también le quieren afectar. Vamos a ver, por favor, vamos a leer los versículos del 3 al 7, pero ahora quisiera pedirle que alguien
con voz fuerte y clara que nos lea. Del 3 al 7. Estamos en el Salmo 102. ¿7? Eso, muy bien. Veamos qué expresiones tan tremendas se está utilizando. Aunque utiliza un lenguaje poético para escribir este salmo, sin embargo está mostrando todo lo que le está pasando en un sentido o en palabras figuradas, pero está expresando toda la situación tan crítica de su vida. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, primero, número 1, la situación física. Su salud está quebrantada. Su salud está en ruinas, por decir así, está muy mal. ¿Qué enfermedad tiene? No sabemos. No sabemos qué le está pasando, qué tipo de enfermedad le ha caído. Pero dice, mis huesos cual tizón están quemados. Vean ustedes, por favor, en el versículo 3. Porque mis días se han consumido como humo, mis huesos cual tizón están quemados. Entonces, él siente un ardor profundo. Hay algo que le está quemando por dentro, hay una enfermedad que le está provocando mucho calor. Hay enfermedades que así, como el caso de la fiebre, ¿no? Cuando tenemos fiebre pasa eso, o también cuando tenemos problemas de gastritis, de úlceras, se siente un calor interno, ¿sí? Entonces el salmista está pasando por esta situación. Su enfermedad es tan crítica que él siente fuego por dentro. Número 2, pérdida de apetito, versículo 4. Dice, mi corazón está herido, seco como la higuera, por lo cual me olvido de comer mi pan. Es decir, se le fue el hambre. Ya no tiene ganas de comer porque se siente tan débil, está tan afectado por la enfermedad que no tiene ya ese deseo de comer. ¿Nos ha pasado así, hermanos? ¿Nos ha pasado en un momento de enfermedad que ya ni queremos comer, hermanos? ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando no comemos? Pues empezamos a adelgazar, empezamos a sentirnos mucho más mal. Y punto número 3, pérdida de peso. Dice, mis huesos se han pegado a mi carne. Bajó de peso. Entonces, eso nos pasa, hermanos. Cuando estamos enfermos, pues tenemos ese tipo de consecuencias por causa de esta enfermedad. Volvemos a repetir, no se nos dice qué clase de enfermedad es, pero sin embargo, él está resintiendo esta situación tan crítica en su vida. Vamos a una cosa más todavía. Ahora aquí la situación emocional. Esa enfermedad grave también le provoca una situación desesperante en su estado anímico. Número 1, pesar por la brevedad de la vida. Es decir, ya está pensando que se va a ir a la tumba. Ya está pensando que tarde o temprano va a tener que dejar este mundo. ¿Y qué es lo que se piensa normalmente cuando uno ya se acerca a la muerte? ¿Qué piensa uno? Pues piensa uno en la familia, piensa uno en los hijos, piensa uno en la esposa, ¿cómo va a quedar, sí? Y uno luego piensa, bueno, como hombre, bueno, en este caso el salmista es un hombre, ha de haber estado pensando, ¿qué le va a pasar a mis hijos? Mi esposa se va a quedar sin ayuda económica, o tal vez le voy a dejar deudas, y bueno, un montón de cosas está en la mente, y eso le produce problemas al salmista, ¿sí? Por eso habla de la brevedad. Dice, mis días se han consumido como humo. Desde ya estoy a punto de irme. ¿Cuánto tarda el humo, hermanos? Pues unos cuantos minutos, ¿verdad? Y se va, se esfuma, se desaparece. Así es la vida del salmista. Dice, ya me voy a ir, ya me voy a esfumar, voy a desaparecer. Entonces siente ese problema de la brevedad de la vida. Número 2, sentido de vacío. Veamos el versículo 4. Versículo 4 dice, mi corazón está herido, seco como la hierba. Seco como la hierba. Hay un vacío dentro de su interior. O sea, él piensa, ¿valió la pena vivir? ¿Valió la pena estar en este mundo? ¿Valió la pena esforzarse para vivir una vida correcta? A ver, de todas maneras me voy a ir a la tumba.
Recordemos que el salmista está viviendo mucho antes del Evangelio, muchos siglos antes. Nosotros ahora ya tenemos la esperanza, sabemos que si morimos nos vamos al cielo, tenemos la firme esperanza de que el Señor nos va a recibir allá en gloria, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y sabemos que nos vamos a reunir con nuestros hermanos allá, pero el salmista está pensando, me voy a ir a la tumba y se acabó ya todo, porque él no tiene la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pero él está pensando en esta situación, entonces dice mi corazón está herido y seco. Luego expresa una profunda soledad. La soledad, soy como el búho de las soledades. Se encuentra como este pájaro. Ahorita vamos a ver aquí que menciona 3 clases de pájaros, o de aves, mejor dicho, de aves. 3 clases de aves. Pero aquí menciona su soledad. Se siente solo. No hay nadie que le pueda echar la mano, que le pueda ayudar. Él se siente desesperado porque está en esta condición. Y número 4, el insomnio. Velo y soy como el pájaro solitario. Velo y soy como el pájaro solitario. Es decir, que pasa por esta situación de insomnio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando estamos muy enfermos? Que las noches se nos hacen largas, desesperantes, y no podemos conciliar el sueño, no podemos dormir y andamos como desesperados, ¿verdad? Entonces hay esas 4 cosas. Fíjense bien, por un lado es la parte física, porque está sintiendo mucho calor interno, hay una desesperación dentro de él porque algo le está quemando por dentro, es una enfermedad que él está experimentando grave, y por otro lado es la situación emocional también que él está viviendo. Miren qué situación tan crítica. Vamos a ver una cosa aquí. Todavía una cosa más. Dice, por otro lado, los enemigos. Ahí aparecen los enemigos. El asedio constante, dice, cada día me afrentan. Versículo 8. Vamos a saltarnos al versículo 8. Leamos el texto. Dice, cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Fíjense bien, 3 cosas se mencionan aquí en este versículo. Número 1, el asedio constante. Cada día me afrentan. Es decir, están ahí molestándolo y molestándolo y molestándolo, ¿sí? Hay ocasiones que hay gente así que cómo nos molesta y nos molesta día tras día, ¿sí? Aquí sin saberlo, el salmista le están haciendo bullying, ¿sí o no? Le están haciendo bullying porque dice, cada día me afrentan. 2, el enojo de sus enemigos, es decir, están expresando su furia, su coraje contra él. Dice el texto, contra mí se enfurecen. Están muy molestos contra él, desean arruinarlo a toda costa, desean masacrarlo, desean desaparecerlo. O sea, estos enemigos no tienen corazón, no tienen misericordia, no conocen lo que es tener la compasión. Están viendo a un hombre enfermo ya a punto de morirse y aún así están dispuestos a hacerlo polvo, ¿sí? Miren qué fea gente, ¿no? ¿Qué clase de gente es así? 3, se unen en su contra. Dice, se han conjurado contra mí. No solamente es uno que busca el daño, sino ahora hay una palomilla, es una pandilla de ofensores, de hombres que están haciendo el daño a este hombre de Dios, ¿sí? Y qué feo, porque hay gente que no solamente se conforma a hacer daño, sino busca a quienes más para afectar más, ¿sí? Busca su propia pandilla, perdón por la expresión, pero lo hace de esa manera, ¿sí? Y número 4, la sensación de miedo. Tiene mucho miedo. En el versículo 9 dice, yo como ceniza a manera de pan, porque está sintiendo mucho temor, mucho miedo de lo que le vayan a hacer. Entonces, tiene el problema de su enfermedad, tiene el problema de su estado anímico desesperado, y luego para colmo rematan esos enemigos que están buscando cómo afectarle lo más que pueden contra él. Entonces miren qué situación está viviendo este pobre hombre de Dios. Bien, vamos a ver ahora aquí. Hay 3 pájaros, 3 aves que se mencionan aquí. Bueno, no son pájaros, aves. Fíjense bien, versículos 7 y 8, por favor. No, 6 y 7.
6 y 7. Vamos a leer todos juntos. 6 y 7. Dice así. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Fíjense bien, hermanos. Utiliza 3 veces el soy. 3 veces soy. Soy como un pelícano, soy como un búho y soy como un pájaro solitario. Ahora, ¿por qué utiliza estas tres aves? Primero, el pelícano. En el libro de Levítico, en el capítulo 11, se mencionan de los animales impuros que no deberían de comer los israelitas. Dios establece qué clase de animales sí deberían de comer y qué clase de animales no deberían de comer. Por ejemplo, hermanos, los judíos hoy en la actualidad comen el cerdo. No. ¿Comen el conejo? No, tampoco. ¿Por qué? Porque para ellos son animales impuros. Nosotros sí nos comemos esto. Un buen conejito asado, etcétera, etcétera. Ya no digo más, ¿no? Pero bueno, pero los israelitas recibieron de parte de la ley qué animales no deberían de comer. Ahí aparece el pelícano en el versículo 18. El pelícano es un ave impura. Ahora, desde el punto de vista de la naturaleza del pelícano, hermanos, esta ave es un animal que constantemente está vomitando lo que come. Hace eso, ¿sí? Por eso el Señor lo considera como un animal impuro. Aquí se compara con las sensaciones. Ahora, ¿por qué está utilizando el salmista al pelícano? Porque él tiene la sensación de las náuseas. ¿Y hemos sentido eso, hermanos? Qué feo son las náuseas, hermanos. Qué feo es eso. Y por eso él se compara al pelícano porque tiene esa sensación de las náuseas. Pero no son náuseas así ligeras, son fuertes. Dice, con las sensaciones de la náusea del salmista, que se encuentra bajo gran depresión y soledad. ¿Sí? No sé, hermano Roberto, como maestros, a veces vemos que nuestros alumnos están tan tensos por los exámenes que algunos tienen el deseo de ir al baño o de ir a vomitar por la tensión, ¿sí? Y es lo mismo que le está pasando al salmista. Tiene tanta tensión que quiere ir al baño, ¿sí? Lo mismo cuando una persona está sometida a una experiencia muy grave, por ejemplo, un asesinato, que ve un asesinato, pues va y va al baño, porque no aguanta. Aún hay policías que no aguantan la situación de lo que están viendo, de los cadáveres, de la manera como fueron acribillados o masacrados, y tienen esas náuseas tan fuertes. Pues así se siente el salmista, por eso es que utiliza el pelícano en esta situación. Número 2, ahora el búho. ¿Por qué el búho? Pues también es un ave impura, Levítico 11, 17 lo menciona, pero es un ave solitaria. Y aquí vean ustedes, hermanos, en el versículo 6, dice, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, porque se siente muy solo. Aunque pueda tener a su familia, a sus hijos, su esposa o amigos alrededor, pero de todas maneras se siente solo porque él sabe que nadie le puede ayudar en el problema que tiene. Entonces, el búho, que es una ave solitaria, se considera de mal presagio que anuncia la muerte. En muchas culturas, el búho, y miren, aquí en nuestro país hay un refrán. Aquí en nuestro país hay un refrán que dice que cuando el búho canta, el indio muere. ¿Sí o no? Pues porque es un presagio de la muerte. Entonces el que escribe este salmo se está comparando al búho porque le está llegando la hora de su muerte. Entonces está en esa situación desesperada. El búho es un ave rapaz, nocturna y solitaria. Ahora, viene en el versículo 8, versículo 7. Dice, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado.
La palabra pájaro solitario es una sola palabra en hebreo. Y la traducción más fiel, por decir al texto, lo vi en varios comentarios, dice, traducción es pajarito. Me siento como un pajarito. ¿Pero por qué un pajarito? Vamos aquí. La palabra hebrea para gorrión se refiere también a un gorrión o golondrina, pajarito que anda brincando, y la razón de por qué utiliza la palabra pajarito que anda brincando es porque está indicando que está muy alterado e inquieto. ¿No les ha pasado que a veces andamos de un lado para otro, que no encontramos la tranquilidad porque deseamos resolver el problema? Hay gente que en su desesperación camina de un lado para otro, en su desesperación. Pues así se encontraba el que escribe este salmo. Hay una tremenda inquietud, intranquilidad, que camina y camina como el pajarito que anda brincando en el techo. Así, por eso es que utiliza esta figura, este animalito, lo utiliza para expresar que él le está pasando lo mismo, porque hay una tremenda inquietud que no puede dormir. Por eso dice, velo y soy como el ave solitaria sobre el techo. Es decir, ni puedo dormir. Cuando uno tiene una depresión, una tremenda depresión, hermanos, no puede uno dormir. Se pasan las noches sin dormir y es una cosa horrible no poder dormir. Pues así le pasaba al que escribe este salmo. Miren, entonces, 3 expresiones de estas aves que están indicando lo que está sintiendo el salmista. Bien, ahora vamos a ver aquí. Pero en medio de esta situación tan grave, hace algo correcto. Deja de mirarse a sí mismo para ahora cambiar la mirada hacia Dios. Si es posible, o mejor dicho, está en una situación crítica, está viviendo bajo esa enfermedad, bajo esa depresión, se siente tan intranquilo, los ojos los tiene morados por el insomnio que ha estado sufriendo, pero ahora mira hacia arriba, y en el versículo 12 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Es decir, mira hacia arriba y le dice, Señor, tú siempre has estado, tú siempre estás conmigo, tú siempre me vas a acompañar, tú nunca vas a cambiar, porque está refiriéndose a la inmutabilidad de Dios, de que Dios nunca cambia. Dios no cambia en su fidelidad, Dios no cambia en su bondad, Dios no cambia en su misericordia. Y aunque él está pasando por esa situación difícil de su enfermedad y de los enemigos, sabe que puede contar con Dios. Miren qué tremendo es esto. Qué bendición, porque ahora en esa situación, pues él mira hacia arriba y es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando estemos pasando por una situación que no encontramos la respuesta o que nos encontramos tan desesperados, tenemos que mirar hacia arriba, porque Dios es fiel y maravilloso. Dice el texto, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación, es decir, siempre, generación que pasa, aún ahí Dios está presente. Dios es fiel y Dios es grande. Dios nos va a sacar triunfantes, ¿sí? Entonces es lo que mira el salmista. Por un momento se mira a sí mismo, hace una introspección a sí mismo y se da cuenta que está desesperado, está impotente, pero eso no le ayuda en nada. Cuando mira hacia arriba, cuando mira hacia Dios, se da cuenta que puede anclarse a Dios y saber que en Él está la solución para su vida. Ahora, desde el punto de vista de cristiano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en una situación crítica? Hay 3 cosas que debemos de tomar en consideración. Número 1, primero acercarnos a Dios. Es lo que hace el salmista. Se acerca a Dios. Por eso los primeros 2 versículos se está clamando a Dios, porque se acerca a Dios. ¿Qué sucede cuando estamos pasando por un problema grave que no podemos resolver? Acercarnos a Dios. No hay más que hacer, ¿sí? Entonces, número 1, acercarnos a Dios. Y vamos a leer otra vez los versículos 1 y 2 del Salmo 102, por favor. Versículos 1 y 2. Dice, Jehová
escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Entonces, ¿está buscando a Dios? ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que hacer nosotros. Acercarnos al Señor, abrir nuestro corazón delante de Él y saber que Dios es maravilloso y Dios nos escucha y Él tiene la respuesta para nuestras vidas. Número 2, aceptando la realidad. Hay que aceptar que pasamos por momentos críticos, porque a veces nos hacemos las interrogantes en nuestras vidas y reclamando a Dios, le decimos, pero ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué tengo que estar pasando por este tipo de sufrimiento? Y como que le reclamamos a Dios. No, hay que aceptar la realidad. A veces nos enfermamos, a veces tenemos problemas, a veces hay pruebas, a veces hay luchas, y tarde o temprano tiene que pasar esto. ¿Sí? No somos inmunes, no estamos exentos del sufrimiento en el mundo, y más como hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos hizo ver que a través del sufrimiento íbamos a pasar como discípulos suyos, ¿sí? Bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que sufren, los que le siguen. Dice el apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 14 que a través de grandes tribulaciones entraremos al reino de Dios, ¿sí? Así es que tenemos que aceptarlo, porque a veces como que pensamos, no, Señor, pero pues si yo te soy fiel, si yo te estoy trabajando, si yo te estoy haciendo cosas, ¿por qué me pasan ese tipo de situaciones? No, no estamos exentos. De una manera u otra tenemos que pasar por estas situaciones. Entonces hay que aceptar la realidad. Y veamos lo que dice el Salmo 23:4, por favor. El Salmo 23:4, que es muy conocido. Salmo 23 y versículo 4. Recuerdo un mensaje que nos compartió hermano Astroberto con este texto hace el año pasado. Dice el versículo 4, todos juntos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Miren, ahí está la realidad, hermanos. Hay que aceptarlo. Pero también la realidad de que Dios está con nosotros. La realidad de que nos pasan situaciones críticas, pero la realidad de que Dios siempre nos va a ayudar en nuestra vida. Así es que, qué bendición, hermanos. Entonces, número 1, primero tenemos que acercarnos a Dios. Número 2, hay que aceptar la realidad. No hay que echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al diablo, porque luego también decimos eso. No, es que por el diablo. Ese diablo, ¿cómo no me deja? No, hay que aceptar la realidad y vamos a salir adelante. Número 3, hay que tener fe en la seguridad que viene de Dios. Ahora vamos al Salmo 91 y versículo 4, por favor. Salmo 91 y versículo 4. Salmo 91, 4. A ver, dice el Señor, todos juntos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás como seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿En dónde estamos más seguros? ¿Bajo nuestras propias decisiones o en las manos de Dios? Pues en las manos de Dios, hermanos, acá dice, y en sus plumas y debajo de sus plumas estará seguro. Entonces, por eso es que tenemos que darle el lugar a nuestro Dios, ¿sí? Bien, ahora vamos acá adelante, ¿sí? Vamos a recordar algunas cosas tremendas de nuestra vida cristiana. Perdón, vamos aquí. Número 1, ¿somos hijos de Dios? Sí, ¿verdad? Como que somos hijos de Dios. Entonces, miren qué bendición. Somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, entonces, tengo el derecho de entrar ante el trono de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, su hijo puede entrar a su casa y abrir el refri y acabarse lo que hay dentro. Pues sí, pues es su hijo. Pues nosotros podemos entrar al trono de la gracia de Dios y expresarle al Señor lo que nos pasa, pues somos sus hijos. No debemos de tener ningún miedo, ¿sí? Claro, siempre hacerlo con la reverencia correcta. Bien, ahora, una cosa más, miren qué bendición, somos amigos de Cristo. Somos amigos del Señor. A ver, veamos lo que dice Juan 15:15, por favor. Juan 15:15. Juan capítulo 15, versículo 15. Lo leemos también todos juntos. 15:15.
Todos juntos, dice el Señor, ya no os llamaré siervos, a ver todos juntos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas oí de mi Padre, os la he dado a conocer. ¿Cómo los considera el Señor? Como sus amigos. Miren, y qué amigo tan especial tenemos en el Señor Jesús. ¿Sí? Dice uno de nuestros himnos, no hay amigo como Cristo, ¿eh? No hay amigo como Él. Así es que qué bendición. 3, he sido comprado por precio, le pertenezco al Señor, le pertenezco a Él. Entonces, si le pertenezco a Él, significa que Él tiene un cuidado de mi vida, porque soy de Él. ¿Sí? A ver, ¿quiénes tienen perritos en su casa? ¿Quién tiene perritos? ¿Bien? ¿Los cuidan? ¿Sí? Entonces, miren, nosotros tenemos, perdón la comparación, pero nosotros tenemos un valor mucho más alto porque fuimos comprados por el Señor, entonces tenemos un cuidado tan especial, ¿sí? Por ejemplo, a sus perritos le dan sus vacunas, les dan sus croquetas y los están atendiendo bien. Hermanos, Dios hace cosas mucho más grandiosas en nuestra vida porque somos de Él. Bien, dice aquí este punto, he sido rescatado del dominio de Satanás y trasladado al reino de Cristo. Miren, ya no le pertenecemos al enemigo. Ya no tenemos ningún trato con él. Ya estamos en otro lado. Ahora le pertenecemos al Señor. Y por lo tanto, el diablo no tiene autoridad para tocarme, a menos que el Señor lo permita. El diablo no tiene por qué venir contra mí, a menos que el Señor se lo permita, como en el caso de Job. Pero si no, el Señor me va a proteger. Porque el diablo no puede tocarme sin el permiso del Señor, ¿sí? Entonces, miren qué cosa tan especial. 1 Juan, a ver, vamos a leer 1 Juan 5:18, por favor. 1 Juan 5:18. 1 Juan 5:18. Dice de la siguiente manera, todos juntos. 1 Juan 5:18. Dice de la siguiente manera. 1 Juan 5:18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, que Dios perdona nuestros pecados y debemos de orar por aquellos. Pero hay quienes sí ya rebasaron el límite y ya con eso. ¿Y cuál es el límite del pecado no perdonado, hermanos? ¿Cuál es el pecado no perdonado? El pecado de la blasfemia contra el Espíritu. Entonces, ahí no hay problema, pero entonces no es nuestro hermano esta persona. Pero aquí, en este texto, debemos de estar orando por aquellos que están, aunque llegue un momento dado que han cometido algo indebido delante del Señor, podemos orar por ellos. Ahora vamos a regresar aquí mismo en 1 Juan, capítulo 4, por favor, versículo 4. 4:4 de 1 de Juan. Dice así, todos juntos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Pues el diablo. Pero ¿quién está con nosotros? El Señor, y Él es mayor que eso. Así es que, miren qué bendición, tenemos la protección del Señor. Cristo mismo mora en mí, ¿sí o no? Mora en nuestros corazones. Bien, he recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios. Así es que con esas promesas salimos adelante, hermanos. El salmista no tenía toda la información que nosotros ahora tenemos. No tenía toda la bendición de la palabra de Dios que nosotros tenemos. Y sin embargo, él se está aferrando a Dios y está encontrando la solución. Entonces nosotros con mucho más razón, aunque pasemos por momentos difíciles, críticos en nuestra vida, y sí suframos y lloramos porque nos duele la situación, pero miren qué cosas tan especiales tenemos a nuestro favor para salir victoriosos. Bien, hermanos, así es que animémonos a seguir adelante en el camino del Señor, ¿sí? Y bueno, hermanos, este estudio continuará. Dejamos acá el estudio, todavía nos faltan los siguientes versículos, y nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal.
porque todavía vamos a la segunda parte. Pero veamos, hermanos, qué enseñanza tan grandiosa